¿Ya? Entonces recordarles que acá en tutoría, ¿no es cierto? En reforzamiento, ahí están todos los videos de las tutorías. ¿Sí? Y pueden ir ustedes repasando. ¿Sí? En este caso hay 10, cuando un rato más van a haber 11 videos. ¿Ya? Así que ahí pueden acceder desde el aula virtual, ¿cierto? A toda la información. Ya, cuéntenme, ¿qué les gustaría ver? Podríamos ver algo del teorema de Stokes. ¿Ya? Perfecto. Sí. O de No sé qué dice divergencia Raúl. también. Y divergencia. Pero por esta sí Ya. podríamos empezar. Recuerden que queda justamente en la parte de ejercicios de integral de superficie está un resumen al inicio de las principales cosas que deberían conocer, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Acá en la mano. Bien, el teorema de Stokes es una cosa. Vamos a copiarlo. A ver si logro entender bien ahí. Stokes. Divergencia. Y teorema de divergencia. Ya. El teorema de Stokes es una extensión del teorema de Green. ¿Sí? Entonces, si recordamos el teorema de Green, yo estaba en el plano, en el XY, ¿no es cierto? Y tenía una curva cerrada, ¿sí? Cerrada, ¿no? Que me daba me encerraba una superficie. ¿Sí? Entonces, el teorema de Green me decía que la integral de línea de una función cualquiera, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ds se transformaba a una integral doble sobre la superficie, ¿no es cierto? Sobre la superficie que está ahí, por un dq a dx menos dp a dx, ¿no es cierto? Dp a dx, perdón. Y eso con respecto a x, ¿se acuerdan? Eso fue el certamen 2, en la cátedra 2, ¿sí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Pero si ven esto que está acá, esto porque la función f es vectorial, ¿ya? Y tenía componentes, dos funciones escalares, p y q, ¿cierto? ¿Ya? Sí, acuérdense que cuando son funciones de R2 en R2, el rotacional justamente, el rotacional da, en este caso df, daba 0, 0 y de q a dx menos de p a dy. ¿Sí? Rotacional entre comillas, porque se extendía a R3, por eso, suponiendo que el z vale 0. ¿Ya? Entonces, justamente por eso está esa expresión acá. ¿Ya? El teorema de Stokes lo que señala lo siguiente. ¿Sí? El mismo plano me lo lleva al espacio. ¿Ya? Pero este plano no está acá en el plano X, como está acá. No está en un plano. ¿Sí? Es un plano, si quieren, más ladeado así. ¿Se entiende? Entonces me genera esta superficie. Me genera esta superficie, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pero repito, esta superficie nuevamente está encerrada por una curva cerrada,
¿sí? Cerrada, acuérdense que donde parte, a donde llegue, igual acá. ¿Ya? Entonces también me dice que la integral de línea sobre esa curva C, que es la roja, de f por ds, se transforma a una integral doble sobre S del rotacional de f por el vector normal, ¿no es cierto? Y por ds. ¿Ya? Entonces pasa una integral de línea a una integral de superficie, a una integral de superficie a una integral de línea. ¿Se entiende? ¿Ya? Claro, pueden haber ejercicios que haya que hacer por ambos lados. Sí, de hecho a veces algún ejercicio dice verifique el teorema de Stokes. Entonces, ¿qué significa verificar el teorema de Stokes? Calcular la integral de línea, me da 5, por ejemplo, y después calcular la integral de superficie. Y también me tienen que dar 5. Eso significa verificarlo. ¿Sí? Para los dos lados me dé 5. ¿Ya? Pero la idea es que justamente a veces cuando yo resuelvo una integral de... ¿Cómo se llama? Una integral de línea, a veces esta función es media complicada para resolverla y todo eso, o al reemplazarla en la parametrización, pero al transformarlo en una integral de superficie sale mucho más fácil. O viceversa. ¿Sí? A veces es complicada esta y la llevo a una integral de línea y sale más fácil. ¿Ya? Pero esa es la idea del teorema de Stokes. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, el teorema de divergencia es algo similar, pero en vez ahora de una curva encerrada en una superficie, es un sólido, o sea, un área, ¿no es cierto? Si quieres, un paquete envuelto, ¿no es cierto?, a un volumen. ¿Ya? Entonces, estoy en el espacio. Mi función sí tiene que ser vectorial, esta f, las dos, tanto para Stokes y para divergencia, la función tiene que ser vectorial. ¿Ya? Entonces yo me puedo quedar, por ejemplo, voy a hacer un cilindro, ¿no? Para que se visualice. Ahí. ¿Ya? Entonces, si miro solamente el envoltorio, ¿sí? Que es el costado y la tapa de arriba y de abajo, ¿no es cierto? Eso sería mi superficie. ¿Ya? Pero eso me encierra adentro un volumen. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Es distinto que un cono que estuviera, por ejemplo, abierto. ¿Sí? Si el cono está abierto, no me encierra ni un volumen, ¿no es cierto? Pero la idea es que yo, con una superficie, yo encierro un volumen. ¿Sí? Es como tener una goma, por ejemplo, tengo mi goma, y yo la envuelvo con mi mano, y mi mano es la superficie. ¿Se entiende? Entonces Sí, puedo sí, calcular una integral de superficie y puedo calcular un volumen. ¿Ya? Entonces, la idea acá es, en vez de calcular la integral de superficie, llevarlo a un cálculo de volumen que me podría simplificar el cálculo. ¿Sí? Al llevarlo a una integral triple. ¿Sí? Entonces acá calculo una superficie, que digamos el envase de este cilindro, ¿sí? La etiqueta si quieren, ¿sí? Más las tapas, y acá calculo el volumen. Entre comillas volumen, porque no es un volumen, sino una integral triple. ¿Sí? Porque si esto vale 1 es volumen, obviamente, ¿no es cierto? Pero si no es 1, no es un volumen. ¿Ya? Pero una integral triple. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ok. Recuerden, eso sí, que justamente la divergencia de una función, si mi función f tiene componentes PQR, o sea, son tres funciones escalares, la divergencia es de P a de X más de Q a de Y y más de R de Z. ¿Ya? Entonces así sacamos la divergencia. Igual, en el caso anterior, cuando yo saqué el rotacional de f, ¿cierto? La f nuevamente son tres funciones escalares, ¿sí? PQR o F1, F2, F3, si quieren llamarlo. El rotacional se saca mnemotécnicamente, ¿no es cierto? Y JK, ¿cierto? La derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y y la derivada con respecto a Z, y después P, Q y R. ¿Sí?
Sí. ¿Sí? Entonces sacamos de esa forma el rotacional y de esa forma la divergencia. Ya. Eso es la parte conceptual o entender los teoremas. ¿Hasta ahí estamos ok? Ok. Entonces, Stock se envuelve con una cuerda, divergencia se envuelve con superficie. ¿Ya? Pero los dos son muy similares. ¿Sí? Bien, veamos un ejercicio entonces. ¿Alguno en particular que quieran consultar? Disculpe, profesor. ¿Sí? Hola. Hola, Hola. hola a todos. Disculpe, ¿están viendo Gauss? Sí, estamos viendo la divergencia de Gauss y estamos viendo también Stock. Hicimos Ya, un pequeño perfecto. resumen. ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Ya? Este video queda después en la plataforma, ¿verdad? Sí, Un poco tarde. Ya, muchas gracias. ya. Entonces, ¿algún ejercicio en particular que quieran preguntar o miramos cualquiera? ¿Podemos ver cualquiera? ¿Alguno parecido al de la prueba? Sí, uno parecido al de la prueba, por favor. Sería mirar el estándar, yo creo. Sí. ¿Ya? Entonces, volvamos al inicio acá. Ya, ahí están los videos por si acaso, de las tutorías, ¿cierto? Ahí están todos, hay 10 videos, Ya. van a ver 11 en un rato más. ¿Ya? Nosotros íbamos a irnos al estándar. Acá están las especificaciones, ¿cierto? Acá, estándar de carreras. El de la divergencia, el problema 2. Sí, de hecho ahí lo dice. Sí, ¿Sí? ese. Ese es el de divergencia y ese es el de stock. ¿Ya? Entonces, si ven, justamente miren, la función acá es bastante rara. ¿Sí? Entonces, eso también me da alusión que tengo que usar o divergencia o stock. ¿Ya? ¿Por qué divergencia? Porque acá tengo cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro superficies. ¿Sí ven? Tengo esta frontal, la que está en los costados y la que está abajo en el suelo. ¿Sí? Y esa me encierra un área, perdón, me encierra un volumen. ¿Sí? Sí. Y como encierra un volumen, ¿no es cierto? Tendría que usar ahí divergencia. ¿Sí? En cambio, acá son intersecciones de curvas. ¿Sí? O sea, esta superficie que está acá, pero esta superficie está media así como, es como levantar la sábana, ¿no es cierto? Y cuando cae la sábana, cae como con curvita, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero cuando llega al suelo, queda plana. Ah, ¿Sí o no? Entonces, sí. al final, aunque tenga una curva en el aire, ¿no es cierto? Igual queda plano abajo en el suelo, es una superficie al final. ¿Sí? De hecho, cuando uno parametriza, eso es lo que hace. ¿Sí? La parte es curva, la lleva a algo plano. Eso significa parametrizar una superficie. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, se Sí. entiende. Ya. Perfecto. Entonces, si miramos esa, Bueno, y también se podría tomar porque en el anterior nos dice que es el rotacional de F, y eso sería igual como a lambda por... exactamente, o sea, ese es stock. Stock Correcto. va con el rotacional. ¿Ya? Bien, entonces, acá, cuando yo uso divergencia, ¿ya? Entonces me doy cuenta que eso envuelve un volumen, ¿ya? Entonces esta integral doble de f por n y por ds, o sea, esa integral de superficie, se calcula con una integral triple del sólido que está dentro, b vamos a ponerle sólido, ¿de qué? Pero no de la misma f, sino, acuérdense que acá, de la divergencia de f por db, ¿no es cierto? ¿Ya? Ujú. Entonces primero vamos a ver qué es lo que sería la divergencia de f. Entonces acá tengo mi f, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Tengo que derivar con respecto a x la primera función, que la primera función es 2x más seno de z. Ujú. ¿Sí? La segunda función, ¿sí? Tiene el p, el q y el r, ¿cierto? ¿Sí? Que está por ahí, por el i, por el j y por el k. Sí. ¿Sí? Después hay que derivar con respecto a i
el 3i más coseno de z. Y después, con respecto a z, el e elevado a xi. ¿Sí? Imagínense eso, o sea, primero, parametrizar esto, tendría que haber parametrizado 4 superficies, ¿sí? 4 triángulos. Entonces, eso me da 4 integrales. Y esas 4 integrales, aunque van a ser la parametrización más o menos lineal, ¿sí? Aunque sea más o menos lineal la parametrización, reemplazarlo en estas funciones y a quedar algo horrible. ¿Sí? Sí. Ya. Y si yo hago acá la divergencia de esto sería 2, ¿no es cierto? 2. Más 3. 3 0. y más 0. O sea, igual a 5. Ujú. Fíjense, entonces, miren esta función, que es constante, a esa función que está acá. ¿Cuál es más fácil de reemplazar e integrar? Esta, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Sí? Y esta la que va a ir a cabo. Esto vale el 5. Fíjense. Aquí. ¿Sí? Soy clase, pues, fácil. ¿Ya? Perfecto. Una gran estirada. La espera Vidal. Pasarla arriba, la Arturo. Hay que- ¿Podrían bajar el volumen del partido, porfa? Ahí va ese tedista. Ya. Entonces, tengo eso. ¿Ya? Bien, entonces lo único que tengo que hacer ahora es definir los límites de integración de esta integral triple. ¿Sí? Entonces, lo primero hay que definir la proyección. ¿Sí? ¿En qué plano lo voy a proyectar? Y yo creo que acá el que más conviene en X, bueno, en los tres en realidad, da lo mismo. Porque los tres son triángulos, entonces es fácil de verlo. ¿Sí? Pero voy a hacerlo en el plano XY o voy a hacerlo acá, perdón, en el XZ, por ejemplo. Y Z, sí, Ya. ¿Sí? O también puede ser en el ZY, ¿sí? Da lo mismo. Porque los tres es fácil definir la proyección. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál? ¿En cuál de ellos? En el XZ, que nos darían el tiro, ¿no? ¿Ya? Bueno, sí. Sí, en cualquier otra. XZ. ¿Sí? Entonces, en el XZ me voy a quedar, voy a pintar acá, con ese volumen, ¿cierto? Ujú. Yo voy a poner eso ahí. Entonces, lo voy a pintar acá. Me voy a quedar con eso que está ahí. Ya. ¿Ya? Con eso. También puede, repito, puede haber sido acá o puede haber sido abajo, ¿sí? Da lo mismo. En este caso, no en todos los casos da lo mismo, ¿sí? En este caso la figura me permite definirlo en cualquier lado, ¿sí? Entonces acá el X vale 2 y el Y vale 2 y me queda un triángulo así. ¿Cierto? Oh, me quedo medio curvo, bien. Esa sí es una curva. Sí. Ah, perdón, borré todo. A ver, ¿cómo está el pulso? Oh, un poquito me cuesta acá con la tablet. Oh, me quedó mejor antes. Ya, pero se entiende, ¿ya? Sí. Sí. Ya. Entonces es el mismo triangulito que está acá. ¿Ya? Entonces, si ven, esto como es ¿cuál vale 0? El I, ¿no es cierto? Como el I vale 0, si yo veo acá este plano, sería, si el I vale 0, me quedaría 2x más 2z igual a 4, ¿cierto? Sí. Sí. Pero eso se lo digo por 2, es lo mismo decir que x más z Igual a 2. igual a 2. Perfecto. ¿Sí? Eso sería lo de acá arriba. ¿Sí? Y ahí me quedaría mi figurita. Profe, ¿sería X más Z igual a 2 o igual a 4? Pero igual a 2, gracias. Sí, igual a 2. Porque simplifiqué por 2, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando yo defino los límites de integración, acá, como no un cuadrado, ¿no es cierto? O no un rectángulo, un límite constante y el otro variable. Sí. ¿Sí? Entonces, podemos dejar constante el X o el Y, da lo mismo. ¿Sí? Dejemos el X. El X se mueve entre Sí. Entre 0 y 2. 0, 2 Y el otro no, sería, y el Z, no el Y. entre 0 y 2 menos X. 2 menos X, perfecto, ¿no es cierto? Y despejando hasta esta recta que está acá, ¿no es cierto? Y despejando acá el Z, me queda 2 menos X. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ahí estamos listos con esto, ¿sí? Con ese pedacito de acá.
Y ahora vamos a definir como la altura, ¿no es cierto? Que la altura va a ir de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Que eso va a ser el valor de I. ¿Sí? Pero ahí, fíjense, ahí el I es 0, ¿no es cierto? sí. Y se va a mover, ¿hasta dónde va a chocar? Hasta el plano. 4, ¿o no? No, no, porque si fuera 4 sería así recto. Ah, ya. Pero como es medio ladeado, choca hasta el plano. ¿Sí? Tiene distinta altura. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, va a chocar hasta ese plano que está ahí. ¿Sí? Pero si yo despejo ahí el I, me va a quedar 4 menos 2x Menos 2. menos z. ¿Sí? Ya, ok. Ahí se toma la tercera. Sí, Y esa, profe, sería como la tercera integral, ¿verdad? Porque la sí, primera exactamente. puede ser entre 0 y 2. La segunda sería entre 0 y 2 menos x. Exactamente. La tercera sería entre 0 y 4 menos 2x menos 2z. Exacto. Ok. ¿Sí? Entonces, tomamos primero, siempre se toma primero la proyección. Las dos primeras las siempre la proyección. Entonces, y siempre la constante primero. 0 a 2, de 0 hasta 2 menos x. ¿Cierto? Y la tercera integral, ¿cierto? Acá va a ir desde 0 hasta 4 menos 2x menos 2z de la divergencia que ya sabemos que vale 5. Sí, Este es el límite de i. Después viene el límite de z. de z. Y después con respecto a x. Y después hay que resolver esa integral, que esta sale de inmediato, ¿no es cierto? Y así Claro. lo vamos a sacar al... ¿Sí? No creo que haya problema con resolver la integral, ¿no? ¿O sí? ¿Rubén? Sí. Sí, ¿Estamos bien? sí, sería fácil. Sí, ya, perfecto. Ya. Veamos otro de stock. Entonces, vemos de acá o de la guía. ¿El estándar ya trabajado usted o no? ¿Cómo? ¿En el estándar ya han trabajado? No. ¿No? Profe, una consulta en el anterior. ¿Ya? Es que, ¿sabe que yo no? Mire, he visto con nuestro profesor trabajamos y no entendí mucho porque llegué muy tarde, fue mi culpa. Pero trabajaban con RO. Con ro. Con ro. ¿Pero qué como un ro? Es que ahí me perdí. Al hacer el RO ya me perdí. Es que Ya. ya llegué a esa integral, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí yo al integrar, integro la primera y me quedaría 5. Si yo resuelvo este ejercicio completo, me quedaría 5 y después la integral de i me quedaría 5i, ¿o no, profe? Ahí ya me confundí. A ver. El 5 lo puedo sacar afuera de todo porque es una constante. Me queda Sí, integral 0,2 entre 0 y 2x, y acá me queda un 1. Pero cuando es 1 es el límite superior menos el inferior. ¿No es cierto? ya, Entonces, entonces, 4 menos 2x menos 2z. Y ahí ya resolví con respecto a y. Entonces me va a quedar con respecto a z y con respecto a x. ya. ¿Sí? Y después resuelvo con respecto a z, ¿no es cierto? Dejando el x constante. Y cuando tenga respecto a z, reemplazo acá donde diga z por 2x por 2 menos x, ¿cierto? Menos 2 menos x. Y después todo me queda en función de x y reemplazo y resuelvo en función de x. ¿Y el resultado, profe, lo tiene usted? ¿Como después para llegar a ese resultado? No, pero podríamos hacerla con... ¿O sí que lo ¿Y si le hacemos? hacemos, profe? ¿Será Bueno, mucho? ¿no? Porfa. Más bien por el tiempo nomás para que... Entonces esto me queda entrar entre 0,2 y si integramos con respecto a z esto sería 4z menos 2xz, ¿no es cierto? Porque el 2x es constante, Claro, menos z cuadrado, ¿sí? Porque claro. es, z cuadrado medio con el 2 con el 2 se simplifican, ¿cierto? Y Sí. eso evaluado entre 0 y 2 menos x y con respecto a x. Ujú. ¿Ya? Vamos, entonces esto me va a quedar igual a 5 integral entre 0 y 2, 4z, pero donde tenga z tengo que reemplazarlo por 2 menos x. Sí. Va adelante. Muy adelante. Era 4z, dijimos, ¿cierto? 4 por 2 menos x, Ujú. 4z, menos 2x por z. Y el z vale 2 menos x. 2 menos x. ¿Cuánto dije? 4x, No, 2x. perdón, 2x. Menos 2xz, ¿sí? Pero z vale 2 menos x.
y el último menos z cuadrado medio, pero el z vale esto, ¿cierto? Correcto. Entonces, menos es 2 menos z al cuadrado, menos cuando vale 0, ¿sí? Claro. Cuando vale 0 se hace todo 0, porque estamos multiplicando por 0, entonces no afecta nada, ¿sí? Se hace, Ya, ok. ¿ya? Y eso por dx. Bueno, y ahí me queda 5, integral entre 0 y 2, acá puedo multiplicar. Me queda 8 menos 4x, menos 4x cuadrado, más 2x al cuadrado. Bueno, No. acá no, 4x no, ¿cierto? Sí. Eso. Y acá un cuadrado binomio, que me quedaría 4, con el menos afuera menos 4. Menos Eso, me queda menos 4x con el menos más 4x. Y me queda más x cuadrado, pero con el menos afuera me queda menos x cuadrado. Y todo Se eso. van los menos 4x del principio. Ah, no, pues, se suman. Sí, no se va. Así que ahí se va ese de suma con el otro. Sí. Con eso se va. ¿Ya? Entonces me queda igual a 5, integral entre 0 y 2. Entonces acá me queda 8, menos 4x, no hay más con x, menos 4x. Y 2x cuadrado menos x cuadrado, más x cuadrado. ¿Ya? Y me queda 5, 8x menos x cuadrado medio, ¿no es cierto? X Sí. cuadrado medio, pero con el 4 me queda un 2. Y más x cubo, En x cubo 3. Y eso evaluado entre 0 y 2. ¿Sí? Entonces cuando evalúo en 2, me queda 5, 2 por 8 son 16, 2 al cuadrado son 4, y por 2 son 8, más 8, ¿no? Porque todo al cubo, tercio. Y cuando vale 0, vale 0, no. ¿Sí? Entonces vale 0. Y ahí reemplazo y obtengo el valor de la integral. ¿Sí? Ok. Sí, y ahí después ya hay que multiplicarlo. Exacto. Ya. Justamente acá, fíjense, de nuevo, la función es rarísima acá, ¿cierto? ¿Sí? Acá la función es complicada. Entonces, si ven, este es la curva, acá está. Esa curva encierra la superficie, ¿sí? Okay. Sí, pero esa superficie es así, ¿no es cierto? Sí. O sea, si yo aplasto esa superficie, como llegar al final de la cama, va a crecer nomás como la parte de la curva nomás, ¿sí? ¿Sí? Que es la parametrización, pero va a seguir habiendo un borde que la cierre, ¿ya? Entonces, y esta curva no está, por ejemplo, esto no está cerrado abajo, ¿ya? Bien. Entonces, el teorema de Stokes, primero, entonces, sacamos cuando el z vale 0, vale 0, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Sí. Entonces me queda una circunferencia de radio 1. Pongamos que una circunferencia, ¿ya? Ok. Bien, y saquemos el rotacional. Lambda. Rotacional de F, que sería I, J y K, ¿cierto? La derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, y la derivada con respecto a Z. Este sería como el P, Claro. con JQ y con KZ, perdón, PQR, esto le llamo. Entonces la primera función sería X y Z, la segunda función sería X, y la tercera función sería E elevado a XY por coseno de Z. Fíjense que si yo no uso el teorema de Stokes acá, tendría que ocupar esa integral de superficie parametrizando. Y al parametrizar la esfera, acuérdense que es parecido a coordenadas esféricas. Entonces me queda el radio, en este caso sería 1, coseno de U por seno de B. Eso, y cada vez que aparezca X, tengo que reemplazarlo por eso. Entonces fíjense, acá
me ha quedado coseno de U por coseno de B, solamente el X. Y acá arriba el exponencial también me ha quedado. ¿Sí? De hecho, el Z sería coseno de B nomás. ¿Sí? Y me ha quedado coseno del coseno de B. Entonces, integrar eso era... No había podido hacerlo. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa con esto. ¿Sí? ¿Sí? Me va a convertir esto en una integral de línea. Entonces, si saco el rotacional, acuérdense que acá tapo la columna de I y la de J, ¿no es cierto? Entonces, derivo esto con respecto a I. Esto es un I, ¿no es cierto? Sí. Sí. Al derivar con respecto a I, me va a quedar... Sería E elevado a... Lo mismo Sí. se mantiene en Sí. X y, ¿verdad? por X, ¿no es cierto? Y por coseno de Z. ¿Sí? Ay, ¿por qué por X, profe? Ahí ya me perdí. Porque la derivada exponencial es la misma, ¿sí? Sí, Por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuánto es la derivada de lo de dentro con respecto a I? claro, X. X. Ah, ya, ya, Por lo que la ya. Ahora recordé la teoría de la... Ya, y por la constante, ¿no es cierto? correcto. Menos esta cruzada, que es Cero. la derivada con respecto a 0. Entonces me quedaría ahí, ¿cierto? Ya. Después tapo esta y tapo esa, entonces me queda derivada con respecto a X de esto. Sería I de E elevado a X coseno de Z. Perfecto. Y por E elevado a X por coseno de Z. Y esa me queda menos X, Claro. ¿cómo? Y finalmente me queda Acá falta. Sería 1 1 menos, con respecto a I, XZ. XZ. Creo que acá es el segundo era negativo, ¿se acuerdan? Sí. Entonces acá hay un menos y ahí sería más. ¿Sí? Esto sería el rotacional. Ujú. El rotacional de F. ¿Ya? Bueno, se ve igual de monstruoso. Sí. Ya. Entonces, bien, quedaría así. Ya. Pero esta integral doble sobre la superficie del rotacional de F, Tendríamos que sacar el DS ahora, profe. pero no, está bien, ya. Rotacional de F, ya. Calcular la integral de superficie de esta cosa es complicado, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? Pero yo, por el teorema de Stokes, como esto es encerra una superficie, voy a calcular como la integral sobre la curva C, que esta curva C que está acá, ¿de qué? De F por ds, ¿o no? Sí. ¿Ya? Entonces lo olvidamos de esto, ¿sí? Se ve muy complicado. Entonces, veamos qué pasa ahora. En vez de calcular esto, calculemos la integral de línea sobre la F, que es esta que está acá. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, si miramos la curva, nosotros sabemos parametrizar una curva, ¿no es cierto? Entonces hacemos x igual a T. coseno de t, ¿no es cierto? El i igual a seno de Seno t, ¿sí? El t se mueve entre El T se mueve entre 0 y 1, y ¿o 2pi, no? Y 2pi. porque el ángulo, ¿sí? Ah, ¿verdad que no estaba viendo el otro, profe? Sí, Estaba integral viendo de en la línea, otra, que era entre 0 y 1 y el otro entre sí, 0 y 2pi. ¿sí? Que Sí, estoy con esta curva, ¿sí? sí, sí. Ya ahora ya lo vi. Por tanto, el alfa de t es igual a... y el z vale 0, ¿no es cierto? Sí. Z igual a 0, ¿sí? Porque tiene que ser x igual a 0. Entonces esto sería coseno de t, seno de t y 0. Alfa prima de t sería igual a menos seno de t, Más coseno de coseno T de t y y 0. 0. ¿Ya? Perfecto. Ya. Entonces esto me quedaría la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? Que es donde se mueve el t. ¿De qué? De la función evaluada en esto. Ujú. Entonces me queda x, y z. Sí. X por y por z, ¿cuánto me da? X, X, perdón, acá. X, y por z, ¿cuánto me da?
En la primera sería, Repito, el X es lo mismo que el coseno de t. sí, Igual al seno de t y el z vale 0. ¿Sí? Igual que sí, acá. Entonces la primera dice, hay que reemplazar X por Y por Z. ¿Cuánto es X por Y por Z? 0. 0. La segunda es X. ¿Cuánto vale X? coseno de t. Coseno de t. ¿Y cuánto vale el Y? Seno Perdón, de la tercera componente es E elevado a XY. E elevado a X sería entonces E elevado a coseno de t, t y seno de t. 0 es seno de t, y por coseno de z. Ah, pero ¿el z cuánto vale? 0. 0. ¿Y el coseno de 0 vale? 1. 1. ¿Sí? Entonces me quedaría así, ¿no es cierto? Producto interior por alfa prima, ¿se acuerdan? Ya. No, parece que no Menos, se acuerdan. Cuando yo tenía esta integral era lo mismo que la calcular de 0 a 2 pi por la función evaluada en alfa de t, producto interior alfa prima de t, integral de línea, ¿se acuerdan? Cuando yo parametrizaba, ya. ¿no? Paula, sí. cuando yo era integral de línea, era la función evaluada en el alfa por alfa prima de t. ¿Ya? Entonces, por eso hicimos la función evaluada en alfa, que nos dio esto, por alfa prima de t, que sería menos seno de t, coseno de t y 0. Y eso por dt. Bueno, Y eso sería producto punto, ¿verdad? producto punto, exactamente. Bueno, 0 por eso, 0. 0. Coseno por coseno, coseno Coseno por t. cuadrado de t. Sí. Y e elevado a coseno de t por seno de t por 0, 0. Entonces me quedaría solamente eso. Y por dt. Ok. Por tanto, en vez de resolver esta integral, que era la integral de esto, ¿cierto? Y parametrizando esa esfera, yo resuelvo solamente esta integral. ¿Sí? Bueno, y esa integral es fácil de resolver porque acuérdense que el coseno al cuadrado de t es igual a 1 más coseno de 2t De 2t partido en 2. partido por 2. ¿Bien? Bueno, y ahí pueden resolver ustedes la integral. ¿Se entiende? Da pi, sí. ¿Sí? Está bien. Sí, Sí, se entiende. buenas. Ya, perfecto. Ya. Pero entonces, haberle agregado algunas dudas. No. Profe, ¿Sí? y se podría ver uno de... Podríamos enunciar uno, porque justo a las 9 tengo otra tutoría más, de otro curso. ¿A qué hora? A las 9. Tenemos 5 minutos. Ah, ya. ¿Qué me dicen? ¿De qué podría ser? Usted me dicen, por eso. A ver, veamos. Uno de Gauss, ¿De divergencia de Gauss? pero sí, pero cilíndrica. Uno que tenga, o sea, que no sea un, por ejemplo, esto, un T3. ¿No? ¿Acá en el aula está o...? A ver si es la ya. Era el link. Veamos. ¿No podría ser mejor una de campos vectoriales? Si ya tenemos una de Gauss. ¿Cómo campos vectoriales? Integrales super... O sea, solamente Superficie, sí. ¿sí? Sin usar teoremas, ¿sí? También. Yo acá también creo que Porque hay. como tenemos ya Gauss, no sé qué dicen los compañeros. Acá hay ejercicio propuesto también. No sé. ¿Esta? Seno superficie. ¿Ya? Esa, sí, esa puede ser. Una con cilindros.
Ok, a ver. Ya, voy a hacer el dibujito a mano o lo hacemos fijar. Ese sería mejor. Acá. ¿Cuál era? Entonces tenemos el cono, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, que va a ser como un cono de lado, ¿no es cierto? Y está recortado por el cilindro x cuadrado, que es un cilindro que no está centrado en el origen, ¿sí? Está corrido como para el lado. ¿Ya? X cuadrado más y cuadrado igual a 2x. Cilindro radio 1, pero corrido hacia el lado. Para que vean cómo quería la figura, quería x al cuadrado más y al cuadrado, vamos a el cubo, igual a z al cuadrado. ¿Ya? Ahí está el cono, ¿no es cierto? Y el otro era x, un cilindro, y al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 2x. ¿Ya? Vamos a poner otro color acá. ¿Sí, más o menos? Entonces, veamos cuál es cuál. Es la hoja superior del cono recortada por el cilindro. O sea, está limitada por el cilindro. Entonces, fíjense que es como esa hojita que está ahí. Esa es la superficie. ¿La ven? ¿Qué es? ¿Ese ganó Chile o no? Ya. Entonces, para que se vea bien, eso es lo que yo voy a tratar de... ¿Sí? Yo ya, voy ¿sí? Voy a... sé que está con... ¿Cómo se pueden silenciar, por favor? Ya, Sí. ya. Entonces, yo lo que voy a parametrizar es el cono. ¿Ya? Pero limitado por la... ¿Cómo se llama? Limitado por ese cilindro. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo era la parametrización de un cono? Es parecido el del cono, el del paraboloide y el y el cilindro. Son todas parecidas. ¿Sí? En este caso, el R de U, B debería ser igual a B coseno de U, B seno de U, fíjense, igual es parecido al cilindro, no es un R por si acaso. Y si yo hago este al cuadrado más ese al cuadrado que me da, B al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tengo el X, el Y y el Z. ¿Ya? ¿Dónde tenemos la guía? Ahí, no, esa no es el estándar. Un segundo. No, tampoco. Acá. Cuando ustedes están acá en la guía de ejercicio, la que está acá, ahí aparecen todas las parametrizaciones más comunes. ¿Sí? Aparece el cono, ahí está, fíjense, el cono. Ah, pero la B no es cuadrada. ¿Ah? Que la V no parece cuadrada, al cuadrado. Ah, sí, habría que ser acá al cuadrado, entonces hay un error. ¿Sí? De tipeo. Voy a corregirlo después, voy a subirlo. ¿Sí? Pero obviamente, porque dice X, este Y, ¿no es cierto? Y si lo leo al cuadrado,
este al cuadrado más este al cuadrado me va a dar b cuadrado coseno cuadrado de u, b cuadrado seno de u, ¿no es cierto? Y factorizando por b cuadrado me da b cuadrado por 1. Entonces acá sería b cuadrado. ¿Sí? Ah, No, ¿por qué me da b? Porque acá hay un z cuadrado. Entonces z cuadrado igual a b cuadrado. Entonces el z igual a b. Está bien. El z igual a b. Entonces acá también. Si fuera z nomás igual a eso, b cuadrado. tiene cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí sí. ¿Ya? ¿Ya? Porque tiene que cumplirse la ecuación, ¿no es cierto? Ya. Entonces tengo listo la parametrización y hay que ver los límites de integración, ¿sí? Que va a estar limitada por el cilindro. Pero es básicamente con quién ve eso, uno con el cilindro. Entonces yo tengo que x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Ya sabemos que es b cuadrado, ¿sí? Fíjense. El cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces reemplazamos, repito, x y el y hacemos x cuadrado más y cuadrado, yo sé que es b cuadrado, igual a 2x. Pero el x, ¿qué es lo que es? El x es b coseno de u. ¿Sí? Si quieren, eso es b cuadrado menos 2b coseno de u igual a 0, ¿no es cierto? Y factorizando por b, me queda b menos 2 coseno de u igual a 0. El b no puede ser 0, ¿sí? Porque el b va tomando distinto valor, ¿no es cierto? Entonces el único que puede ser 0 es b menos 2 coseno de u igual a 0. Por tanto, el b igual a 2 coseno de u. No, el b también podría ser 0, sí, puede tomar un valor 0. Entonces, o b igual a 0. B igual a 2 coseno de u o b igual a 0. ¿Sí? Por tanto, los límites de iteración, ¿cómo quedarían? Bueno, el u, ¿qué es lo que es? El u es el ángulo, ¿cierto? ¿Dónde se va a mover? ¿Ya? Voy a mostrar el dibujito en GeoGebra para que vean el ángulo donde se mueve. No, ahí no, ahí está. ¿Sí? El u es ese ángulo que mueve así. Pero esto se mueve, fíjense, ahí está el X, el rojo el X. Se mueve de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Voy a ponerlo como debería ser. Ahí. Ya, pero me cuesta mover. Que tiene que ir para arriba, para que lo vean igual. No, tampoco. Ya, pero aquí está el I. Lo agito un poquito más. Oh, no, deja quitar. Ahí sí. Ya. Ahora me está mostrando la. Ahí, ya. Ahí está el I y el X, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el ángulo se mueve, ¿no es cierto? Hasta acá y se mueve hasta acá. Todo esto se mueve el ángulo. ¿Sí? Solamente en la figura se demuestra, porque esta va a ser la hoja que queda. ¿Sí? Ahí está la hoja, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde el cono. Entonces se va a mover desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Sí? Si la circunferencia aquí se ha estado centrada, se ha movido de 0 a 2 pi. ¿Ya? Entonces el U, el ángulo, se va a mover entre menos pi medio y pi medio. Y el B, que es la altura, se va a mover desde 0, desde ahí, hasta, ¿no es cierto?, hasta la hoja que está ahí. Entonces se va a mover desde 0 hasta 2 coseno de U.
Bueno, y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el vector normal. Puede ser el vector normal es de R a DU, cruz de R a DB, ¿cierto? Producto cruz entre dos vectores. ¿Cierto? Saco de esa forma. Y cuando saque ya eso, calculo mi integral parametrizado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Más o menos? Muy bien. Un comentario. A ver, pero ¿la parametrización la entendieron? Es más difícil la parametrización. Creo que O sea, lo que pasa es que tengo tutoría ahora, por eso estoy un poco... Ah, bueno, espérame, dejé ver. Pero este ejercicio yo creo que parece que lo resolví alguna vez. Voy a buscar curso más 500, ¿cierto? Como el 2018-10, vamos a ver. Acá hay... Está cargando. Eso, más adelante. Están todos los videos. No sé cuántos videos hay acá. Acá aparece. Si resuelto el apunte. ¿Ese o no? Sí, muy parecido. Ese, pues. ¿Ya? Entonces lo pueden... Bueno, ahí está resuelto de otra forma, pero es lo mismo. ¿Sí? Ahí está detalle a detalle resuelto. Perfecto. ¿Ya? Lo voy a hacer. Y creo que también está en este mismo apunte. Pues está acá como propuesto, ¿no es cierto? Pero parece que está arriba, porque según lo que vi el dibujo ahí. Ah, está acá también, mire. Está en los ejercicios resueltos también. Solamente que acá usa otro tipo de parametrización, que es la general, digamos. Pero sale cosas con raíces. ¿Ve? Y ahí está. La otra forma, nosotros estamos haciendo la otra forma. ¿Ya? ok. Perfecto. Bueno. Ahí pueden buscar también otros ejercicios resueltos si quieren. Bueno, más 500, 2018, 2017, 2016, ¿no es cierto? Y hay varios ejercicios resueltos ahí que pueden mirar, que son también del mismo punto y otros que sugieren los estudiantes. ¿Ya? Ya. Entonces los dejo ahora porque me tengo que conectar a la otra tutoría. Les dejé ahí un link, ¿ya? Y cuando lo abren, le aparece una encuesta, ahí ingresan su root para registrarlos después que asisten a una tutoría. El curso que sería acá el 500, modalidad online, responden esta encuesta y esta es la que más me interesa. ¿Qué recomendación nos daría para tu próxima tutoría? ¿Ya? Esto va a ir mejorando esta tutoría. ¿Ya? Pasar tiempo, horario, no sé. ¿Ya? Entonces en un rato más yo les subo el video. ¿Ya? Espero que le haya bien mañana. ¿Ya? Después va a haber tutorías para el recuperativo. Profe, ¿cómo en cuánto rato se sube el video? Como este duró más de una hora, demora como una hora más. Ya, ¿Ya? Yo creo como a las 10:30 mejor, o a mejor antes. ¿Ya? ya, profe, muchas gracias. No se olviden de la encuesta ahí que está en el chat. Fíjese, profesor. Muchas gracias. Listo, que Gracias, estén profe. bien. Chao. Chao, chao.